Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. La semana pasada nos habíamos quedado aquí en la página 6, en la discusión en la que Sartre nos pone el ejemplo de este hijo, el hijo de una viuda, creo recordar, o de un padre ausente, que tiene que tomar una decisión durante la ocupación alemana, ¿no? Si se queda con su madre cuidándola, o si se alista en la resistencia y se va a la guerra. ¿Qué, qué camino tomar? Se pregunta Sartre. Este muchacho dice, va a verle a Sartre para pedirle consejo y le expone la preocupación que tiene, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo atender a mi madre, que es lo que más quiero en el mundo? ¿O debo dejar mi casa e ir a defender Francia de la ocupación, que es el deber político, digamos, que tiene, ¿no? Y viene Sartre a decir, esta no es una decisión en la que haya una solución. Esta no es una solución que permita ser resuelta mediante una suma de números a la que le podamos llamar valores, es decir, bueno, ¿qué es más valioso? ¿Qué es menos valioso? No. En este tipo de decisiones, lo que buscamos y lo que dejamos atrás entran dentro de una categoría de lo inconmensurable. Dice al final, donde nos habíamos quedado la semana pasada, dice, bueno, pues al final importará el sentimiento que sea más valioso. Vale, como afirmación así en el aire me vale, pero ¿cómo determinar el valor de ese sentimiento? ¿Qué herramientas tiene un ser humano para poder decir, no, para mí en este momento lo más valioso que hay es esto o lo otro? Y dice Sartre, caemos en un círculo vicioso, porque resulta que si decimos que la elección que hemos tomado es lo más valioso, cuando queremos justificar esa elección, no tenemos más remedio que justificarla por los actos. Son los actos, es lo que finalmente hacemos, lo que le da propiamente valor al sentimiento que hemos puesto en marcha. Con lo cual nos encontramos en un círculo del que no podemos salir. Y nos quedamos aquí. Julián, amplío la pantalla y continúas tú con la lectura. Dice, ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? Adelante. Pero, ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia la madre? Precisamente el hecho de que se quedaba por ella, precisamente el hecho de que se quedaba por ella. Puedo decir, quiero lo bastante a tal amigo para satisfacerle tal suma de dinero. No puedo decirlo si no lo he hecho. Puedo decir, quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella, si me he quedado junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, como exijo, a este afecto, falta la coma, ¿no? Como ¿Cómo exijo. exijo a este afecto justificar mi acto? Me encuentro encerrado de un círculo vicioso. Por otra parte, Heath ha dicho muy bien que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre
es casi la misma cosa. Es casi la misma cosa. Fijaos qué brutal lo que está diciendo, ¿no? Muy Eh, duro. declarar mi amor, ¿no? Es casi lo mismo que representar una comedia, ¿no? Al final son los hechos y no palabras lo que está detrás y lo que pone en valor realmente los sentimientos. Continúa, Julián. Dicho en otra forma, el sentimiento se constituye con actos que se realizan. No puedo, pues, consultarlos para guiarme por él, lo cual quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni pedir a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Por lo menos, dirán ustedes, ha ido a ver, a un profesor para pedirle consejo. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan el consejo de un sacerdote, han elegido ese sacerdote y saben más o menos ya, en el fondo, lo que él les va a aconsejar. Dicho de otra forma, elegir el consejero es ya comprometerse. Elegir al consejero es ya comprometerse, ¿no? Dice, no, voy a ir a pedir consejo a mi profesor o al cura o al médico. Cuidado, que cuando has elegido al consejero, ya vas predispuesto a escuchar un tipo de respuesta y no otro. Continúa, Julián. La prueba está en que si ustedes son cristianos, dirán, consulte a un sacerdote. Pero hay sacerdotes colaboracionistas, sacerdotes conformistas, sacerdotes de la resistencia. ¿Cuál elegir? Y si el joven elige un sacerdote de la resistencia o un sacerdote colaboracionista, ya ha decidido el género de consejo que va a recibir. Así, al venirme a ver, sabía la respuesta que yo le daría y no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija, es decir, invente. ¿Eh? Dice, cuando el alumno fue a buscarle a Sartre, ya sabía lo que le iba a decir, ¿no? Dice, toma tu decisión, invéntate lo que tú quieres escribir para ti. Continúa. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Los católicos dirán, sí, hay signos. Admitámoslo. Soy yo mismo el que elige el sentido que tienen. ¿Eh? Nos dice Sartre, dice, no hay ninguna moral que pueda indicar lo que hay que hacer en cada momento concreto. No hay signos en el mundo. Y los signos que hay son signos creados por los seres humanos. Son signos que cada ser humano tiene que interpretar el sentido que tiene. Y eso en cada momento de nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del jesuita. Adelante, Julián. He conocido, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita. Había entrado en la orden de los jesuitas en la siguiente forma. Había tenido que soportar cierto número de fracasos muy duros. De niño, su padre había muerto dejándolo en la pobreza y él había sido becario en una institución religiosa donde se le hacía sentir continuamente que era aceptado por caridad. Luego fracasó en cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños. Después, hacia los 18 años, fracasó en una aventura sentimental. Por fin, a los 22, cosa muy pueril, pero que fue la gota de agua que hizo desbordar el vaso, fracasó en su preparación militar. Este joven podía, pues, considerar que había fracasado en todo. Era un signo, pero ¿signo de qué?
Atención, atención. Dice, he fracasado en la escuela, he fracasado en el deporte, he fracasado con los amigos, he fracasado en el servicio militar, he fracasado en el amor. Esto es, esto es un signo, ¿no? Esto es un signo. Pero ¿un signo de qué? ¿No? Continúa, Julián. Podía refugiarse en la amargura o en la desesperación, pero juzgó muy brillante, según él, que era el signo de que no estaba hecho para los triunfos seculares y que sólo los triunfos de la religión, de la santidad, de la fe, le eran accesibles. Vio entonces en esto la palabra de Dios y entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo ha sido tomada por él solo? Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos. Por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuese carpintero o revolucionario. Lleva pues la entera responsabilidad del desciframiento. El desamparo implica que elegimos nosotros mismos nuestro ser. Detente un momentito. Dice, claro, un signo, dice, claramente era un signo, dice el jesuita, ¿no? Pero ¿un signo de qué? Dice, bueno, pues el jesuita entiende que es un signo que le manda Dios, ¿no? Sí, hijo mío, dedícate a la vida religiosa, y dice Sartre, hombre, podrías haber sido carpintero o haber sido revolucionario, ¿no? Si tus fracasos en la vida anterior te podrían haber llevado por las mismas conclusiones. El sujeto, dice, lleva consigo la entera responsabilidad del desciframiento de los signos que cree encontrar en el mundo. Y en eso consiste el desamparo, ese desamparo en el que vivimos, ¿no? Implica que elegimos nosotros mismos lo que somos en todo momento. Continúa, Julián. El desamparo va junto con la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. Quiere decir que nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay siempre elementos probables. Puedo contar con la llegada de un amigo. Nos dice, el desamparo, ese desamparo implica una angustia. Pero esta angustia eh, no es una cuestión compleja, es muy básica. Esta angustia implica el convencimiento, el sentimiento, la certeza de que lo único con lo que contamos, lo único con lo que contamos en la vida es con nuestra voluntad. Acordaos, no con lo que queremos, sino con la voluntad, ¿eh? Con las cosas que estamos realmente dispuestos a hacer para conseguir nuestros objetivos. Solo contamos con nuestra voluntad y con el conjunto de posibilidades que hay a nuestro alrededor, con el conjunto de posibilidades que permiten nuestra acción, evidentemente. Sí, no vivimos en un mundo ideal imaginado. El mundo que nos rodea es un mundo diferente a nosotros. Y por tanto, ese mundo que nos rodea, bueno, pues tiene sus posibilidades. Habrá cosas que se puedan hacer, que estén dentro del ámbito de lo posible para nuestra acción, y cosas que por mucho que las deseemos, pues están absolutamente fuera. Quiero volar, pues mira, pues no tengo alas. Quiero ser presidente de gobierno, pues, pues mira, pues, pues si no tienes los votos necesarios, pues va a ser que no, ¿vale? Sí, es decir, tú dentro del ámbito dentro del mundo que nos rodea, pues hay una serie de posibilidades. Si yo pongo en marcha mi acción empujada por mi voluntad, atendiendo a esas posibilidades, bueno, pues podré conseguir ciertos objetivos. Pero si no cuento con esas posibilidades, o simplemente sigo la frase esa de los libros de autoayuda, si quieres puedes,
¿no? Bueno, pues va a ser que no, ni de una manera ni de la otra. Continúa, Julián. El ejemplo del amigo que viene en el ferrocarril. El amigo viene en ferrocarril o en tranvía. Eso supone que el tren llegará a la hora fijada o que el tranvía no descarrilará. Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles, sino en la medida estricta en que nuestra acción implica el conjunto de esos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme porque ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibilidades a mi voluntad. A mi voluntad. Dice, yo debo contar con las posibilidades del mundo que me rodea, por supuesto, pero dentro de un orden, dentro de un orden, ¿vale? Porque yo no puedo considerar que todo el mundo a mi alrededor va a tener que estar alineado con mis objetivos, ¿vale? Ningún Dios ni ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibles a mi voluntad. Y eso quiere decir que yo tengo que actuar y tengo que ponerme en marcha en el mundo sabiendo que todas las posibilidades de mi entorno no están a favor mío. Ni pueden estarlo, ni lo van a estar. Tengo que actuar en el mundo, tengo que tomar decisiones en el mundo, poner en marcha mi voluntad en todo momento a lo largo de toda mi vida, sabiendo que el resultado de mi acción dependerá, por supuesto, de mi voluntad, pero también de un conjunto de posibilidades que estarán más o menos, eh, alineadas, pero que nunca lo van a estar completamente con mis designios, ni aún en la mejor de mis previsiones. Continúa. En el fondo, cuando Descartes decía, vencerse más bien a sí mismos que al mundo, quería decir la misma cosa, obrar sin esperanza. Obrar sin esperanza. El existencialista lo que va a plantear es que este ejercicio diario, cotidiano, a lo largo de toda la vida, de toma de decisiones y de puesta en marcha de la voluntad en un mundo de posibilidades que no están ajustadas a nuestros designios ni a nuestra voluntad, eh, es lo que hay. Y por eso, dice, en el fondo, cuando Descartes decía, y ahora veremos qué quiere decir esto, vencer más bien a sí mismo que al mundo, quería decir obrar sin esperanza. Sin esperanza, ¿qué quiere decir? Obrar, punto. Sabiendo, sabiendo que, bueno, pues que no todo, y desde luego no mucho, depende de nosotros. Y sin embargo, tenemos que obrar, tenemos que seguir adelante tomando decisiones. Vamos a detenernos un momento en esta frase de Descartes. Vencerse más bien a sí mismo que al mundo. Yo ahí os pongo la cita abajo, el asterisco. Esto pertenece a la tercera parte del método, es la tercera máxima para la moral provisional y viene a decir más o menos lo siguiente. Debo procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna, antes que al destino, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo. Y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder, sino nuestros propios pensamientos, de suerte que después de haber obrado lo mejor que hemos podido en lo tocante a las cosas exteriores, todo lo que falla en el éxito es para nosotros absolutamente imposible. Y sin embargo, hay que seguir adelante. Pero tener esta conciencia, este obrar sin esperanza, sabiendo que solo podemos hacer
lo que está en nuestras manos y dentro del margen de posibilidades de nuestro entorno. Esto es una moral absolutamente estoica, por supuesto, faltaría más. Esto tampoco lo inventó Descartes. Descartes lo formalizó simplemente como una moral mínima para poder funcionar en el mundo mientras él reconstruyera racionalmente una ética. Pero este obrar sin esperanza, sin esperar otra cosa que simplemente poner en marcha mi voluntad atendiendo de la mejor manera posible a las posibilidades que tengo, es, dicho de forma pesimista, la condena de todo ser humano, esa piedra de Sísifo, ¿no? Pero visto desde un punto de vista optimista, que sería el punto de vista existencialista, es propiamente eh, la manera en la que debe comportarse un ser humano para llevar adelante sus proyectos. Una moral de responsabilidad para con lo que es en el entorno en el que está. Continúa, Julián. Los marxistas, Los marxistas con quienes he hablado me contestan: usted puede en su acción, que estará evidentemente limitada por su muerte, contar con el apoyo de otros. Esto significa contar a la vez con lo que los otros harán en otra parte, en China, en Rusia, para ayudarlo, y a la vez sobre lo que harán más tarde, después de su muerte, para reanudar la acción y llevarla hacia su cumplimiento, que será la revolución. Usted debe tener en cuenta todo eso, si no, no es moral. Respondo en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que esos camaradas están comprometidos conmigo en una lucha concreta y común, en la unidad de un partido o en un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. En ese momento, contar con la unidad del partido es exactamente como contar con que el tranvía llegará a la hora o con que el tren no descarrilará. Pero no puedo contar con hombres que no conozco, fundándome en la bondad humana o en el interés del hombre por el bien de la sociedad, dado que el hombre es libre y que no hay ninguna naturaleza humana en que pueda yo fundarme. No sé qué llegará a ser de la Revolución Rusa. Puedo admirarla y ponerla de ejemplo en la medida en que hoy me prueba que el proletario desempeña un papel en Rusia como no lo desempeña en ninguna otra nación. Pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre los que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y los otros pueden ser lo bastante cobardes y desconcertados para dejarlos hacer. En ese momento el fascismo será la verdad humana y tanto peor para nosotros. En realidad, las cosas serán tales como el hombre haya decidido que sean. detente un momento, Julián. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo pasaje. Todo lo que se dice en este pasaje. Nos dice, solo podemos obrar sin esperanza. Solo podemos obrar conociendo nuestra voluntad y el marco de posibilidades racionales que presenta el entorno en el que estamos. Y entonces él ahí contesta una crítica que le están haciendo, ¿no? Dice, no, eh,
usted tiene que obrar en el sentido de la revolución. Usted tiene que tener en cuenta todo esto, tiene que tener en cuenta el, el trabajo de sus compañeros en el resto del mundo. Y dice Sartre, dice, bueno, mire usted, eh, como marco me vale, pero en el fondo yo solamente puedo contar con la gente que está comprometida conmigo. Lo otro es un acto de fe. Yo solo puedo contar con la gente que está comprometida conmigo en la lucha concreta, común, en el partido, en el grupo, en el que estamos a título militante, en el que yo tengo una palabra, oigo las palabras de los otros, pero cuidado que ir más allá de eso sería poner mi voluntad, mi proyecto, en el proyecto, en las decisiones de otros que yo no conozco. Por tanto, si lo que yo pretendo es llevar adelante mi proyecto con los otros en un acto libre, cuidado con las tomas de decisiones y con las decisiones que yo estoy delegando en los demás. Dice, yo puedo contar con la gente con la que estoy comprometida conmigo, con la que está comprometida conmigo, por supuesto. Eso, dice, es como contar con que el tranvía va a llegar a la hora. Puede no llegar, pero bueno, pero entra dentro de lo razonable y de lo plausible. Pero yo no puedo, dice, no puedo contar con hombres que no conozco, fundándome meramente en un principio de bondad humana. Porque puesto que el ser humano es libre y que no hay ninguna naturaleza humana, yo no sé cómo van a comportarse, cuáles van a ser los objetivos que persigan el resto de los seres humanos a mi alrededor o más allá de lo que yo tengo a la vista. Dice, yo no sé qué será de la Revolución Rusa, yo no sé qué será de la Revolución China. Puedo imaginarme, a partir de lo que tengo hoy delante, dice que, bueno, pues que en la medida en que el proletariado desempeña un magnífico papel en la Rusia actual, bueno, pues puedo admirarlo, puedo ponerlo de ejemplo, pero no puedo afirmar que conducirá forzosamente, y hagamos hincapié en la palabra forzosamente, no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente al triunfo del proletariado, porque yo no sé a quién va a votar la gente pasado mañana. Y para muestra, tenemos unos cuantos botones a nuestro alrededor, ¿no? No hay que irse muy lejos, ¿no? Para ver la aplastante evidencia de lo que está diciendo este hombre. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a ese máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre lo que será el ser humano. Mañana, después de mi muerte, y lamentablemente hoy, antes de que nos muramos, ¿no? Habrá algunos que decidan establecer el fascismo y habrá otros lo bastante cobardes y desconcertados como para dejarles hacer. Terrible frase, Gladys. Tremendo. Y muy Aunque actual, es muy actual. Terrible frase en 1948, o perdón, 46. No ha pasado un año desde el final de la guerra y Sartre tiene claro de que habrá gente que vote por el meteorito. Así que nos dice Sartre, dice, esto quiere decir que hay que ser pesimista. Esto quiere decir que entonces me tengo que quedar sentado en casa. No,
¿Qué va? Lo que quiere decir es que no me puedo permitir el lujo de poner mis objetivos en las manos de otro. Que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer yo. Y nadie me va a quitar esa responsabilidad de encima. Y lo tengo que hacer poniendo en marcha mi voluntad, no solamente hablando, actos y no palabras. Poniendo en marcha mi voluntad y atendiendo, como diría Marx, al marco material de posibilidades que me rodea. Claro, Porque desear podemos desear la luna, ¿eh? claro. Pero estamos donde estamos, tenemos los compañeros de viaje que tenemos y estamos en el mundo en el que estamos. Esa es la tremenda responsabilidad del sujeto, no del sujeto político, del sujeto, del ser humano. La tremenda responsabilidad del ser humano cuando descubre que es libre. Continúa la lectura, Luisa, por favor. Un comentario, Jorge. Sí, Es que a mí dime. cuando me ha gustado cuando ha empezado diciendo lo de actuar sin esperanza, ¿no? Yo no paro de darle vueltas a esa cuestión de la esperanza y la veo como, claro, es como la antítesis del creyente. Es actuar sin esperanza y actuar sin fe. Ahí Sin está. fe en lo divino y sin fe en lo humano, ¿no? En el sentido de, de que, de que es en la acción y en el día a día y en el codo con codo donde tú puedes dar cuenta de algo, ¿no? Lo otro es jugar, Palabra. ¿no? Lo otro es la obediencia al amo, a Dios, al cura, al jefe del partido, ¿no? Claro. Pero esto viene de muy antiguo, ¿eh? Acordaos la frase del Al historiador, líder. Mm. acordaos la frase de Salustio, el historiador, ¿no? Cuando decía que la gente no quiere ser libre. La gente lo que quiere es tener un amo justo, ¿no? Es mucho más cómodo tener un amo justo, ¿no? Que la tremenda carga de responsabilidad que implica, bueno, pues asumir las consecuencias de tus decisiones. Evidentemente, evidentemente, ¿no? Bien, pues claro, el existencialismo no podía ser una filosofía simpática porque el existencialismo nos pone como una bofetada ante la evidencia de que aun cuando queremos renunciar a esa libertad, ese acto es libre, hasta ese, ¿eh? Hasta el de renunciar a nuestras decisiones, ¿no? Luisa, continúa, por favor, retoma desde aquí, pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre los que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y otros pueden ser lo bastante cobardes y desconcertados para dejarlos hacer. En este momento, el fascismo será la verdad humana y, por tanto, peor para nosotros. En realidad, las cosas serán tales como el hombre haya decidido que sean. A mí me parece una frase increíble. Brutal, brutal, sí. ¿Quiere decir esto que deba abandonarme al quietismo? No. En primer lugar, debo comprometerme, luego actuar según la vieja fórmula. No es necesario tener esperanzas para obrar. Esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un partido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda. Por No tendré, no tendré ilusión, pero haré lo que pueda, haré todo lo que pueda, ¿vale? Sabiendo que lo que está en mis manos es muy limitado y sin embargo debo hacerlo. Sí, a mí me Continúa. parece interesantísimo. Por ejemplo, si me pregunto, ¿llegará la colectivización como tal a realizarse? No sé nada. Solo sé que haré lo que esté en mi poder para que llegue. Fuera de esto, no puedo contar con nada. El quietismo es la actitud de la gente que dice, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo porque declara, solo hay realidad en la acción
Y va más lejos todavía, porque agrega, el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es, por lo tanto, más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Solo hay realidad en la acción. Cuando dicen, no, porque Menganito es una persona buena, o es una persona heroica, o es una persona trabajadora. Mira sus actos. Es que muchas Mira. veces, muchas veces se teoriza mucho, pero luego la realidad es completamente diferente. Ahí está. Que esto tampoco lo inventó el existencialismo. No. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Por sus actos, ¿os acordáis, no? Por sus actos les conoceréis, ¿no? Esto está todo inventado, Luisa, está todo inventado, ¿vale? Lo único que hace Sartre es atarlo todo juntito y presentarlo correctamente. Continúa. De acuerdo con esto, podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas, porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así. Las circunstancias han estado contra mí. Yo valía mucho más de lo que he sido. Evidentemente no he tenido un gran amor o una gran amistad, pero es porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que fueran dignos. Es decir, tirar balones fuera. Efectivamente. Claro. No he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos. No he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. Han quedado pues en mí, sin empleo y enteramente viables, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. Ahora bien, en realidad, para el existencialismo no hay otro amor que el que se construye. No hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor. No hay más que lo que hacemos. Exacto. O como decía Jorge la semana pasada, bueno, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, vale, pero no hay más que lo que hacemos, ¿vale? No hay más que lo que hacemos. Continúa, no hay otro genio. No hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte. El genio de Proust es la totalidad de las obras de Proust. El genio de Racine es la serie de sus tragedias. Fuera de esto no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de escribir una nueva tragedia, puesto que precisamente no la ha escrito? Un hombre que se compromete en la vida dibuja su figura y fuera de esta figura no hay nada. Evidentemente, este pensamiento puede parecer duro para aquel que ha triunfado en la vida, pero por otra parte dispone a las gentes para comprender que solo cuenta la realidad, que los sueños, las esperas, las esperanzas permiten solamente definir a un hombre como un sueño desilusionado, como esperanzas abortadas, como esperas inútiles, es decir, que esto lo define negativamente y no positivamente. Tremendo párrafo, ¿no? Es decir, bueno, pues al final dice, ¡ay, Menganito! Lo que pudo ser. Bueno, pues lo que pudo ser no fue otra cosa, dice que sueños desilusionados, esperanzas abortadas, esperas inútiles. Somos finalmente lo que hacemos, lo demás son palabras. Gracias, Luisa. Eva, continúa tú, por favor. Sin embargo, cuando se dice... El micro, Eva, por favor. Hola, ¿me oís ahora? Sí. Hola. ¿Me oís, no? Bueno, perdonad también por el retraso, que llevo unos días. A ver, sin embargo, cuando se dice tú no eres otra cosa que tu vida, esto no implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo. Lo que queremos decir es que el hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas. Es decir, un ser humano no es solamente la obra por la que se le reconoce. Miguel Hernández no es solamente el poeta, también es el hombre comprometido, ¿no? Picasso no es solamente el pintor, también era él y su relación con las mujeres, ¿no? Sí, y su vida pública, ¿no? Los seres humanos somos un conjunto de cosas, pero al final es nuestra vida completa la que nos define. Tú no eres otra cosa
que tu vida, ¿no? El conjunto de esas relaciones que constituyen la totalidad de esa vida. Continúa, Eva. En estas condiciones, lo que se nos reprocha, se nos reprocha aquí, no es en el fondo nuestro pesimismo, sino una dureza optimista. Si la gente nos reprocha las obras novelescas en que describimos seres flojos, débiles, cobardes y alguna vez francamente malos, no es únicamente porque estos seres son flojos, débiles, cobardes o malos, porque si, como Zola, declaráramos que son así por herencia, por la acción del medio, de la sociedad, por un determinismo orgánico o psicológico, la gente se sentiría segura y diría, bueno, somos así y nadie puede hacer nada. Pero el existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o cerebro cobarde. No lo es debido a una organización fisiológica, sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde por sus actos. No hay temperamento cobarde. Hay temperamentos nerviosos, hay sangre floja, como dicen, o temperamentos ricos. Pero el hombre que tiene una sangre floja no por eso es cobarde, porque lo que hace la cobardía es el acto de renunciar o de ceder. Un temperamento no es un acto. El cobarde está definido a partir del acto que realiza. Lo que la gente siente oscuramente y le causa horror es que el cobarde que nosotros presentamos es culpable de ser cobarde. Lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe. Esto es lo que, Uno de los esto es lo que nos tranquilizaría, ¿no? No, yo es que yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? A mí es que me hicieron así, a mí es que me hicieron así, ¿no? Claro, y el existencialista dice, no, muchacho, no. Tú tienes la posibilidad en cada acto de tomar una decisión diferente. Continúa, Eva. Uno de los reproches que se hace a menudo a Chemin de la Liberté se formula así. Pero en fin, de esa gente que es tan floja, ¿cómo hará usted héroes? Esta objeción hace más bien reír, porque supone que uno nace héroe. Y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar. Si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo. No hay nada que hacer. Se será cobarde toda la vida, hágase lo que se haga. Si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo. Se será héroe toda la vida. Se beberá como héroe, se comerá como héroe. Esto me Lo que encanta este párrafo porque cualquiera que hayamos estado alguna vez en nuestra vida y los que tenemos cierta edad, ya nos ha pasado, ¿no? Cualquiera que hayamos estado en una situación límite, en una situación extrema, nos hemos llevado las mayores sorpresas con la gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿Eh? Esos o esas que parecían tan echadas para adelante, ¿no? Y con tantas ínfulas, con tanta parole, ¿no? En el momento en el que hay sangre, desaparecen, hacen mutis por el foro, ¿no? miran a otro lado, Y afortunadamente. de pronto esa persona totalmente meliflua, gris, que tenías al lado en el trabajo toda tu vida y que decías, pero si este hombre no hace helado con un canuto o esta mujer es incapaz, y de pronto esa persona es la que da el paso al frente y resuelve una situación en mitad de un incendio o de un accidente, ¿no? Y dices, qué sorpresas nos da la vida, ¿no? Y es que al final, palabras más, palabras menos, lo que nos define son los actos. Y en esos actos, ninguno estamos seguros, ninguno, ninguna de nosotras estamos seguros de cómo vamos a reaccionar llegado el momento, ¿vale? Es el acto y la situación, pues bueno, la que al final pues, nos pone en la circunstancia de tener que elegir cómo obramos. Continúa, Eva.
Lo que dice el existencialista es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe de dejar de ser héroe. Lo que tiene importancia es el compromiso total. Y no es un caso particular, una acción particular, lo que compromete totalmente. Así, creo yo, hemos respondido a cierto número de reproches concernientes al existencialismo. Ustedes ven que no puede ser considerada como una filosofía del quietismo, puesto que define al hombre por la acción, ni como una descripción pesimista del hombre. No hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo, ni como una tentativa para descorazonar al hombre alejándole de la acción, puesto que le dice que solo hay esperanza en su acción y que la única cosa que permite vivir al hombre es el acto. En consecuencia, en este plano, tenemos que vérnoslas con una moral de acción y de compromiso. Sin embargo, se nos reprocha, además, partiendo de estos postulados, que aislamos al hombre en su subjetividad individual. Aquí también se nos entiende muy mal. Gracias, Eva. Pepa Martínez, nuestro punto de partida es, en efecto, la subjetividad del individuo. Nuestro punto de partida es, en efecto, la subjetividad del individuo, y esto por razones estrictamente filosóficas, no porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada sobre la verdad y no un conjunto de bellas teorías llenas de esperanza y sin fundamentos reales. En el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, luego soy. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí mismo. Toda teoría que toma al hombre fuera de ese momento en el que se capta a sí mismo es ante todo una teoría que suprime la verdad. Pues fuera de este cogito cartesiano, todos los objetos son solamente probables y una doctrina de probabilidades que no está suspendida de una verdad se hunde en la nada. Para definir lo probable hay que poseer lo verdadero. Luego, para que haya una verdad cualquiera se necesita una verdad absoluta. Y esta es simple, fácil de alcanzar. Está a la mano de todo el mundo. Consiste en captarse sin intermediario. En segundo lugar, esta teoría es la única que da una dignidad al hombre, la única que no lo convierte en un objeto. Todo materialismo tiene por efecto tratar a todos los hombres, incluido uno mismo, como objetos, es decir, como un conjunto de reacciones determinadas que en nada se distinguen del conjunto de cualidades y fenómenos que constituyen una mesa o una silla o una piedra. Nosotros queremos construir precisamente el reino humano como un conjunto de valores distintos del reino material. Pero la subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una subjetividad rigurosamente individual, porque hemos demostrado que en el cogito uno no se descubría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Hemos descubierto que en nuestra subjetividad no es puramente individual, porque cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, nos descubrimos gracias a encontrarnos con el otro. Es en el encuentro con el otro y en el hiato que nos separa del otro donde nos descubrimos a nosotros mismos. Continúa, Pepa. Por el yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes, contrariamente a la filosofía de Kant, nos captamos a nosotros mismos frente al otro. Y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. Así, el hombre que se capta directamente por el cogito descubre también a todos los otros y los descubre como la condición de su existencia. Se da cuenta de que no se puede ser nada, en el sentido que se dice que es espiritual o que es malo o que es celoso, salvo que los otros lo reconozcan por tal. Tremendo párrafo, ¿vale? Vamos cerrando problemas, ¿no? Nos dice, por el yo pienso, nos captamos a nosotros mismos frente al otro. Descubrimos a todos los otros. Descubrimos a todos los otros como condición
como condición de nuestra propia existencia. Descubrimos nuestra existencia en esa separación, en ese contacto con el otro. Y nos damos cuenta de que no se puede ser nada. Cuando nos dicen Jorge es malo o es espiritual o es celoso, es que eso es la mirada que nos devuelven los otros, lo que nos devuelven los otros. Descubrimos en los otros nuestra propia existencia. Y Esa- sobre todo, y o bien por asentimiento o bien por diferenciación, en esa afirmación del otro, es lo que también te permite o identificarte o diferenciarte. Tú te construyes y tú te construyes Claro, a claro. partir de esa imagen que el otro te devuelve y te De todo lo que te dicen, algunas cosas las integras y te defines como te han definido y en otras te diferencias y dices, pues no va a ser así. Efectivamente, efectivamente. Y habíamos visto con Simón esos universales que los otros construyen para nosotros, lo que es ser un buen padre, una mujer mujer, un hombre de familia, un buen español, ¿no? Una buena francesa, ¿no? Y claro, todas esas cosas que los demás construyen y a lo que nosotros, bueno, pues veremos si nos queremos plegar a esa expectativa que los demás tienen, absolutamente inalcanzable, por supuesto, ¿vale? O si nos vamos a rebelar contra ello. Porque en última instancia, en el reconocimiento, lo que se pone de manifiesto es una dialéctica intersubjetiva. Y nunca, nunca me voy a cansar de leer a Octavio Paz. Nunca. La vida, dice Octavio, la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida, pan de sol para los otros. Los otros todos que nosotros somos, soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hambre de ser, oh muerte, pan de todos. Qué bonito. Eh, creo que no se puede, creo que no se puede poner en un poema el existencialismo de manera más brillante, ¿no? que esta de Octavio. Continúa, Pepa. Existencia de otro. Para obtener una verdad cualquiera sobre mí es necesario que pase por otro. El otro es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. En estas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo el otro como una libertad colocada frente a mí que no piensa y que no quiere, sino por o contra mí. Así descubrimos enseguida un mundo que llamaremos la intersubjetividad, y en este mundo el hombre decide lo que es y lo que son los otros. Detente un momento. Tremenda frase. Esta es para enmarcarla, ¿no? Para ponerla en una pared, ¿no? Dice, para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por otro. El otro es indispensable a mi existencia tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. El descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo el otro como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí. Decía Pepa el otro día, lo que pasa es que a Pepa no tenéis el privilegio de oírla muy a menudo, porque casi siempre está callada. Decía Pepa el otro día que
Los otros son los otros que se oponen a mi libertad. Cuando yo me encuentro en el mundo, cuando yo me descubro en el mundo frente a los otros no son meras piedras, meras mesas. Son también libertades en marcha que están a mi alrededor y que pueden decidir ir a favor de mis proyectos, ir a favor de mi voluntad o en contra. De donde cuando yo me descubro con los otros, me descubro con un conjunto de libertades a mi alrededor con las que tengo que interactuar. Y tengo que interactuar poniendo en marcha mi voluntad, tratando de ejercer mi libertad, llevando adelante mis proyectos, pero sabiendo que los otros están haciendo lo mismo. De donde yo puedo con los otros construir un mundo de libertades y de proyectos compartidos, o puedo elegir utilizar a los otros como piedras, como meros materiales de construcción de mis propios proyectos. Y a que el mundo que se dibuja en una opción o en la otra es radicalmente diferente. Buscar una relación con ese otro, esa relación compleja y problemática, intrínsecamente problemática, porque son libertades diferentes a la mía, ¿no? Toda relación con el otro siempre va a ser problemática, pero que sea problemática no implica necesariamente que sea cosificadora o que sea negadora de la libertad y de la dignidad de los demás o de la mía. Que sea problemática, lo único que quiere decir es que hay que hablarlo, es que hay que negociar, hay que hablar, hay que compartir, hay que buscar elementos comunes que nos permitan caminar juntos. Eso, o utilizar al otro como una mera herramienta y machacarnos, o dejar que nos machaquen a nosotros. Por eso, esta comprensión de la subjetividad nos pone ante algo muy importante para nosotras, que es ante la condición misma de posibilidad de la vida en libertad y de la democracia. Si queremos un proyecto compartido, si queremos un proyecto político compartido entre iguales, en el que se respete la dignidad de los individuos, tenemos que ser conscientes de que toda relación con el otro necesariamente va a ser problemática y necesariamente requerirá un espacio de diálogo entre iguales para poder construir proyectos en los que la libertad y los proyectos de cada uno puedan llegar a buen fin sin que se vean comprometidos necesariamente ni sojuzgados los proyectos o la libertad de otros. Eso es pura y simplemente la condición de posibilidad de la democracia. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Creo que era Freud, lo decía de una manera que a mí que me parece muy bonita, y es en una, claro, hablaba de relaciones intersubjetivas a lo mejor de a dos, no entraba en el plano político o en el plano social, ¿no? Pero decía algo así como una relación entre dos en la que no hay conflicto o no es problemática, normalmente quiere decir que hay un sujeto subyugado a otro, ¿no? Evidentemente. La ausencia de conflicto, la ausencia de problema entre dos subjetividades, o que no aparece como manifiesta, es porque hay uno que está subyugado al otro, ¿no? A mí Así. me parece una manera muy interesante, primero de decirlo y también de reconocerlo como algo natural y no como algo a abolir, ¿no? Porque entonces sería abolir la diferencia y abolir la subjetividad de cada uno. Eva se ríe, quiere decir algo. Sí, no, es que me estaba acordando, hay un chiste, bueno,
a raíz de otra cosa, pero eso no es ni bueno ni malo, eso es mentira. Una relación en que no hay conflicto, ¿no? Es como Ya, sí. Claro. que eso, bueno, esas parejas que dicen, ah, llevamos no sé cuántos años casados y nunca hemos tenido una discusión. Yo pienso, pues esto es mentira o no sé, aquí algo pasa porque no es normal tampoco. Gracias, Eva. Pepa, continúa la lectura. Además, Sí, además, si es posible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituya la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana de condición. No es un azar que los pensadores de hoy en día hablen más fácilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición entienden con más o menos claridad el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. vamos a ver, dice, ¿existe una esencia universal? No. Los seres humanos se autoconstruyen a lo largo de la historia y de sus circunstancias, pero sin embargo existe una universalidad humana de condición. Los seres humanos hacen su vida en un entorno, un conjunto de límites a priori que bosquejan, dibujan su situación. Esa es una palabra que hemos oído mucho en Simón, ¿verdad? Bosquejan su situación fundamental en el universo. Continúa, Pepa. Las situaciones históricas varían. El hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana o señor feudal o proletario. Lo que no varía es la necesidad para él de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en medio de los otros y de ser allí mortal. Los límites no son ni subjetivos ni objetivos, o más bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. Objetivos porque se encuentran en todo y son en todo reconocibles. Subjetivos porque son vividos y no son nada si el hombre no los vive, es decir, si no se determina libremente en su existencia por relación a ellos. Y si bien los proyectos pueden ser diversos, por lo menos ninguno puede permanecerme extraño, porque todos presentan en común una tentativa para franquear esos límites o para ampliarlos, o para negarlos o para acomodarse a ellos. En consecuencia, todo proyecto, por más individual que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, aun el del chino, el del hindú o el del negro, pueden ser comprendidos por un europeo. Puede ser comprendido, esto quiere decir que el europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que concibe hasta sus límites de la misma manera y que puede rehacer en sí el camino del chino, del hindú o del africano. Hay universalidad en todo proyecto en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre. Por eso nosotros cuando leemos la literatura sapiencial egipcia o babilónica o hebrea o griega, nos vemos rápidamente reconocidos en los personajes. Nos vemos rápidamente reconocidos en la tragedia, en el teatro, de culturas tremendamente diferentes de las nuestras, porque al final los problemas humanos son los mismos. Son el problema de llevar adelante una vida con dignidad, llevar adelante tus proyectos, poniendo en marcha tu voluntad a partir pues, de las posibilidades que te da el entorno en el que estás. Y cuando nosotros leemos la vida y las vicisitudes de un griego, de un babilónico o de un chino, estamos viendo al ser humano que hay en nosotros y comprendemos su proyecto porque su proyecto es, al fin y al cabo, un proyecto humano exactamente igual que el nuestro. La casuística puede ser infinita. Las diferencias de situaciones pueden ser infinitas, pero los objetivos y la manera en la que los seres humanos se comportan a lo largo y ancho de la vida y de la historia y del mundo es siempre la misma, tratando de construir su destino, poniendo en marcha su voluntad, su libertad en esos proyectos más o menos individuales o más o menos compartidos. Continúa, Pepa. Leo la última frase para Sí. enganchar.
Hay universalidad en todo proyecto en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre, lo que no significa de ninguna manera que este proyecto defina al hombre para siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay siempre una forma de comprender al idiota, al niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se tengan los datos suficientes. En este sentido podemos decir que hay una universalidad del hombre, pero no está dada, está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo, lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. Lo que el existencialismo tiene interés en demostrar es el enlace del carácter absoluto del compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al realizar un tipo de humanidad, compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona, y la relatividad del conjunto cultural que puede resultar de tal elección. Hay que señalar a la vez la relatividad del cartesianismo y el carácter absoluto del compromiso cartesiano. En este sentido, se puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, al dormir u obrando de una manera cualquiera. No hay No hay ninguna diferencia entre ser libremente, ser como proyecto, como existencia que elige su esencia, y ser absoluto. Y no hay ninguna diferencia entre ser un absoluto temporalmente localizado, es decir, que se ha localizado en la historia, y ser comprensible universalmente. Gracias, Pepa. Continúa Mercedes. Elección y subjetividad. Esto no resuelve enteramente la objeción de subjetivismo. Sí, aquí. Esto no resuelve enteramente la objeción de subjetivismo. En efecto, esta objeción toma todavía muchas formas. La primera es la que sigue. Se nos dice, entonces ustedes pueden hacer cualquier cosa, lo cual se expresa de diversas maneras. En primer lugar, se nos tacha de anarquía. Enseguida se declara, no pueden ustedes juzgar a los demás porque no hay razón para preferir un proyecto a otro. En fin, se nos puede decir, todo es gratuito en lo que ustedes eligen, dan con una mano y lo que fingen recibir con la otra. Estas tres objeciones no son muy serias. En primer lugar, la primera objeción, puede elegir cualquier cosa, no es exacta. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puede siempre elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo. Esto, aunque parezca estrictamente formal, tiene una gran importancia para limitar la fantasía y el capricho. Si es cierto que frente a una situación, por ejemplo, la situación que hace que yo sea un ser sexuado que puede tener relaciones con un ser de otro sexo, que yo sea un ser que pueda tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud y que de todos los modos lleva la responsabilidad de una elección que al comprometerme compromete a la humanidad entera, aunque ningún valor a priori determine mi elección. Esto no tiene nada que ver con el capricho. Y si cree encontrar aquí la teoría guideana del acto gratuito, es porque no se ve la enorme diferencia entre esta doctrina y la de Gide. Gide no sabe lo que es una situación, obra por simple capricho. Detente un momento. Nos dice, una de las objeciones que le hacen al existencialismo es que con esta doctrina el sujeto puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer lo que le dé la gana. Y Sartre va a decir, no, mire usted, el sujeto no hace lo que le da la gana. Elige, pero siempre elige con una razón, siempre elige con un motivo, nunca hace lo que le da la gana. Guidé, permítanme que siga yo un momentito.
Dice, un tema que ya había sido desvelado a Dostoyevsky, el crimen inmotivado, el crimen sin causa. Había escrito Guidé en Prometeo mal encadenado, he creído siempre que esa es la cualidad en cuya virtud el hombre se distingue de los animales, la capacidad de obrar gratuitamente. El mal por el mal, ¿no? O el obrar simplemente porque sí, sin ningún fundamento. Para mí, el hombre es el animal capaz de obrar sin recompensa, hasta en contra de sus intereses materiales. Y Klaus Mann parece aprobarlo al definir: un acto gratuito es un acto libre, concebido y ejecutado sin presión alguna del mundo exterior. Es desinteresado, creador, un acto humano. En 1914, Guidé publicó les caves du Vatican. ahí, sabía yo que este texto, claro, este texto fue un shock, ¿no? Este texto fue un shock. Oui, qué shock. Claro. Publicó Las Cuevas del Vaticano, a las que llamó Sautier. Dice, más allá de la intriga compleja y de las sátiras contra ciertos aspectos de la curia vaticana y los círculos católicos, la novela muestra al joven Lafcadio rico, desprejuiciado, sin arraigo familiar. En cierto momento comete un acto gratuito. Arroja del tren, Eso. empuja del tren, lo tira a la vía sin razón alguna a su acompañante. ¿Se entregará a la justicia? La novela no lo resuelve, pero en su transcurso se juega con la posibilidad de obrar sin fundamento, por mero impulso. Lafcadio realiza un acto libre. Su razón para obrar consiste en no tenerla. Tal posibilidad, que plantea una situación psicológica al margen de toda moral, fue una divisa para cierta juventud de la posguerra del 14. Y os pongo aquí la nota al costado. Acordaos del manifiesto futurista de Marinetti, que es de la misma época, 1908. Acordaos del manifiesto futurista. Digamos, la juventud de la época está tonteando moralmente con esta posibilidad de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Simplemente porque no tengo ninguna otra razón. El héroe de Dostoyevsky es lo contrario, ¿eh? Recordemos que el héroe de Dostoyevsky pretendía estar más allá del bien y del mal, pero no bien cometido el crimen, comienza a padecer su purgatorio. Lafcadio, en cambio, permanece insensible. Del Lafcadio al personaje de Dostoyevsky, claro, hay una enorme distancia cultural, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Continúa Mercedes. Para nosotros, al contrario. Para nosotros, al contrario, el hombre se encuentra en una situación organizada, donde está él mismo comprometido, compromete con su elección a la humanidad entera y no puede evitar elegir. O bien permanecerá casto, o bien se casará sin tener hijos, o bien se casará y tendrá hijos. De todos modos, haga lo que haga, es imposible que no tome una responsabilidad total frente a este problema. Sin duda, elige sin referirse a los valores preestablecidos, pero es injusto tacharlo de capricho. Digamos más bien que hay que comparar la elección moral con la construcción de una obra de arte. Y aquí hay que hacer enseguida un alto para decir que no se trata de una moral estética, porque nuestros adversarios son de tan mala fe que nos reprochan hasta esto. El ejemplo que elijo no es más que una comparación. Dicho esto, ¿se ha reprochado jamás a un artista que hace un cuadro el no inspirarse en reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe hacer? Está bien claro que no hay cuadro definido que hacer, que el artista... Cuadro definitivo, no hay cuadro definitivo que hacer. Sí, está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer, que el artista se compromete a la construcción de su cuadro
y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho. Está bien claro que no hay valores estéticos a priori, pero que hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana. Solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. Qué metáfora maravillosa, ¿no? La que está haciendo, ¿no? Es decir, dice, igual que una vida, ¿no? Podríamos decir, ya veremos que esto tiene sus matices, pero podríamos decir que una vida, igual que un cuadro, ni hay valores estéticos a priori, ¿no? Que nos digan cómo tiene que ser esa vida, y además los valores que haya en esa vida, igual que en el cuadro, los veremos después de que el cuadro o la vida haya sido realizada. Dice, en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana, solo se puede juzgar la pintura realizada. Continúa. ¿Qué relación tiene esto con la moral? Estamos en la misma situación creadora. No hablamos nunca de la gratuidad de una obra de arte. Cuando hablamos de un cuadro de Picasso, nunca decimos que es gratuito. Comprendemos perfectamente que Picasso se ha construido tal como es, al mismo tiempo que pintaba, que el conjunto de su obra se incorpora a su vida. Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que con los dos casos tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de ese alumno que me vino a ver y que podía dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin encontrar ninguna especie de indicación. Se vio obligado a inventar él mismo su ley. Nunca diremos que este hombre que ha elegido quedarse con su madre, tomando como base moral los sentimientos, la acción individual y la claridad concreta, o que ha elegido irse a Inglaterra, refiriendo el sacrificio, ha hecho una elección gratuita. Gracias, Mercedes. Elida, sigue tú, por favor. Madre mía. El hombre se hace. El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio. Se hace al elegir su moral y la presión de las circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una. No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. Es por tanto absurdo reprocharnos la gratuidad de la elección. En segundo lugar, se nos dice, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. Es verdadero en el sentido de que cada vez que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda sinceridad y con toda lucidez, sea cual fuere por lo demás este proyecto, es imposible hacerle preferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre el mismo frente a una situación que varía y la elección se mantiene siempre una elección en una situación. El problema moral no ha cambiado desde el momento en que se podía elegir entre los esclavistas y los no esclavistas, en el momento de la guerra de secesión, por ejemplo, hasta el momento presente en que se puede optar por el MRP o los comunistas. Pero, sin embargo, se puede juzgar porque, como he dicho, se elige frente a los otros y uno se elige así frente a los otros. Ante todo se puede juzgar, y este no es un juicio de valor, sino un juicio lógico, que ciertas elecciones están fundadas en el error y otras en la verdad. Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe, si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda. Todo hombre que se refugia
Detrás de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo es un hombre de mala fe. Se podría objetar, pero ¿por qué no podría elegirse a sí mismo de mala fe? Respondo que no tengo que juzgarlo moralmente, pero defino su mala fe como un error. Así no se puede escapar a un juicio de verdad. La mala fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del compromiso. En el mismo plano, diré que hay también una mala fe si elijo declarar que ciertos valores existen antes que yo. Estoy en contradicción conmigo mismo si a la vez los quiero y declaro que se me imponen. Si se me dice, ¿y si quiero ser de mala fe? Responderé, no hay ninguna razón para que no lo sea, pero yo declaro que usted lo es y que la actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe. Y además puedo formular un juicio moral. Cuando declaro que la libertad, a través de cada circunstancia concreta, no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores en el desamparo, no puede querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos los valores. Esto no significa que la quieran abstracto. Quiero decir simplemente que los actos de los hombres de buena fe tienen como última significación la búsqueda de la libertad como tal. Un hombre que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad, pero esta libertad se quiere en lo concreto. Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente nuestra libertad de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Otra frase para enmarcar. Continúa, Elida. Ciertamente la libertad, como definición del hombre, no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. Al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin, si no tomo igualmente la de los otros como fin. No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo al mismo tiempo la libertad de los otros también como fin. Continúa, Elida. En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total es reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre que no puede en circunstancias diversas sino querer su libertad. He reconocido al mismo tiempo que no puedo menos de querer la libertad de los otros. Así, en nombre de esta voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia y su total libertad. A los que se oculten su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, cuando es la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré inmundos. Pero cobardes o inmundos no pueden ser juzgados más que en el plano de la estricta autenticidad. Así, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y la libertad de los otros. gracias, Elida. Magdalena, continúa tú, por favor. De acuerdo. De acuerdo, pero él cree que lo formal y lo universal son suficientes para constituir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan para definir la acción. Todavía, una vez más, tomen el caso de aquel alumno. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué gran máxima moral piensan ustedes que podría haber decidido con toda tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado de ella? No hay ningún medio de juzgar. El contenido es siempre concreto y por tanto imprevisible. Hay siempre invención. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace
se hace en nombre de la libertad. Examinemos, por ejemplo, los dos casos siguientes. Verán qué medida se concuerdan y sin embargo se diferencian. Tomemos el molino a orillas del Floss. Encontramos allí una joven, Maggie Tulliver, que encarna el valor de la pasión y que es consciente de ello. Está enamorada de un joven, Stephen, que está de novio con otra joven insignificante. Esta Maggie Tulliver, en vez de preferir imprudentemente su propia felicidad en nombre de la solidaridad humana, elige sacrificarse y renunciar al hombre que ama. Por el contrario, la Sanseverina de la Cartuja de Parma, que estima que la pasión constituye el verdadero valor del hombre, declararía que un gran amor merece sacrificios, que hay que preferirlo a la trivialidad de un amor conyugal que uniría a Stephen y a la joven tonta con quien debe casarse. Elegiría sacrificar a esta y realizar su felicidad. Y como Stendhal lo muestra, se sacrificará a sí misma en el plano apasionado si esta vida lo exige. Estamos aquí frente a dos morales estrictamente opuestas. Pretendo que son equivalentes. En los dos casos, lo que se ha puesto como fin es la libertad. Y pueden ustedes imaginar dos actitudes rigurosamente parecidas en cuanto a los efectos. Una joven, por resignación prefiere renunciar a su amor. Otra, por apetito sexual, prefiere desconocer las relaciones anteriores del hombre que ama. Estas dos acciones se parecen exteriormente a las que acabamos de describir. Son, sin embargo, enteramente distintas. La actitud de la Sanseverina está mucho más cerca de la de Maggie Tulliver que de una rapacidad despreocupada. Así ven ustedes que este segundo reproche es a la vez verdadero y falso. Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano del libre compromiso. Se puede elegir cualquier cosa, es verdad, pero siempre en el plano del libre compromiso. La tercera objeción, continúa. La tercera objeción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra. Es decir, que en el fondo los valores no son serios porque los eligen. A eso contesto que me molesta mucho que sea así. Pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto. La vida a priori no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido. Y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Por esto se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo. Detente un momentito. Dice, se les reprocha, nos han reprochado, ¿no?, que los valores que nosotros promulgamos o que podemos alcanzar no son serios porque son elegidos, ¿no? Dice, bueno, hombre, pero es que si hemos quitado a Dios, si hemos quitado a Dios, digo, tendremos que darnos nosotros a nosotros mismos los valores. Eso no quiere decir que sean arbitrarios. Quiere decir que la vida, a priori, la vida antes de nosotros no tiene sentido. La vida no es nada. A la vida le damos el sentido viviendo, actuando, eligiendo. Y el valor no es otra cosa que el sentido que elegimos a lo largo de nuestra vida. Eso es el valor de las cosas. Continúa, Magdalena. Se me ha dicho, ha escrito usted en Nausée que los humanistas no tienen razón. Se ha burlado de cierto tipo de humanismo. ¿Por qué volver otra vez a lo mismo ahora? En realidad, la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos. Por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Hay humanismo en este sentido en Cocteau, por ejemplo, cuando en su relato Retour du monde, ya no me acuerdo de los números. En 80 horas, sí. Muy bien. Adelante entonces. Un personaje dice, mientras pasa un avión sobre las montañas, el hombre es asombroso. Esto significa que yo personalmente, que no he construido los aviones,
me beneficiaré con estos inventos particulares y que podré personalmente, como hombre, considerarme responsable y honrado por los actos particulares de algunos hombres. Esto supone que podríamos dar un valor al hombre de acuerdo con los actos más altos de ciertos hombres. Este humanismo es absurdo, porque solo el perro o el caballo podrían emitir un juicio de conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso. Lo que ellos no se preocupan de hacer, por lo menos que yo sepa. Pero no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre. El existencialismo lo dispensa de todo juicio de este género. El existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse. Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto a la manera de Augusto Comte. El culto de la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí, de Comte, y hay que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que no queremos. Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto. El hombre está continuamente fuera de sí mismo. Es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre. Y por otra parte es persiguiendo fines trascendentales como puede existir. Siendo el hombre este rebasamiento mismo y no captando los objetos, sino en relación a este rebasamiento, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido en que Dios es trascendente, sino en el sentido de rebasamiento y en el sentido de estar siempre el ser humano yendo más allá de lo que es en este momento, ¿no? Es decir, siempre buscando algo que está un poco por delante en el tiempo, ¿no? Continúa. Y de la subjetividad en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano. Es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo. Y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el hombre se realizará precisamente como humano. Detente un momentito, dice, humanismo existencialista, porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo y que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí, sino siempre buscando fuera de sí un fin, que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el ser humano se realizará precisamente como humano. Termina la página. De acuerdo con estas reflexiones, se ve que nada es más injusto que las objeciones que nos hacen. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación, pero sí se llama, como los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es de este modo un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, así sea una prueba válida de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. Gracias, Magdalena. Jorge, un pequeño comentario. Sí, quito la... ¿Qué? Ahí está. Sí, vale. Es antes, cuando hemos leído que la libertad, que el hombre, a ver, la libertad como un fin,
y bueno, construye su libertad como un fin, teniendo la libertad de los demás también como un fin, ¿no? Sí. A ver, entonces ahí resuena la ética de Kant, ¿no? Porque hay individuos que realizan su libertad como un fin, pero tomando la libertad de los demás como un medio para sus intereses, ¿no? Aquí. Es que no Aquí. encuentro la frase concreta. Aquí nos dice, queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente la libertad como definición del hombre, no depende de los demás. Pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin, si no tomo la libertad de los otros también como fin. Él está jugando aquí con la fraseología kantiana, pero creo con Elida que está hablando de otra cosa, ¿vale? Es decir, cuando Kant habla en el imperativo categórico, él Bueno, está... no, dice, Kant habla de libertad, tú obra como quieras, pero que el resultado de tu acción o lo que tú decidas pueda ser considerado una ley universal. O sea, que Eso es. cualquiera que estuviera en tu situación desearía hacer lo mismo si tiene buena voluntad. Es decir, obra de modo tal que el principio que guíe tu acción pueda al mismo tiempo convertirse en principio de una legislación universal, ¿no? Sí. Obra de modo tal, ¿no? Es decir, actúa de manera que el principio que guíe esa acción, las razones por las cuales tú has actuado, pueda ser una legislación universal. Sí, pero luego acaba diciendo, trata a la humanidad siempre como un fin en sí misma y nunca como un medio. Trata a la humanidad siempre como fin en sí mismo y nunca como un medio, efectivamente. Bien, claro, el existencialismo no puede utilizar eso porque en el existencialismo no hay una esencia humana, no hay una humanidad que tenga que ser un fin, ¿vale? Porque lo que el ser humano va a hacer, lo hace con sus actos a lo largo de toda su existencia, ¿vale? Aquí lo que creo que está haciendo Sartre es utilizar la fraseología kantiana para redondear, digamos, su idea, ¿no? Porque él aquí está usando la palabra libertad en un doble sentido. Está usando la palabra libertad como condición de posibilidad de la existencia, ¿vale? Es decir, de hecho, él dice en El ser y la nada, él dice, el ser humano es libertad, punto, ¿vale? Es decir, es libertad, ¿no? Es decir, ese Dasein, ese ser que se piensa a sí mismo no es otra cosa que libertad, en eso consiste el ser humano, pero cuando él dice aquí que al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros, no está hablando de esa libertad como condición de posibilidad de la existencia, como sustrato que define la existencia, sino como puesta en marcha de la voluntad. Cuando yo quiero ejercer mi voluntad, libre, tomar mis decisiones, yo descubro que esa libertad en acción, no ya la libertad como condición de posibilidad, sino la libertad concreta, diaria, cotidiana, ¿vale? Depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende enteramente de la nuestra. Y entonces dice él, estoy obligado a querer al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros, pero no está hablando de la libertad esta a priori del sujeto, sino que está hablando de las decisiones tomadas libremente en cada momento. Yo creo que él está aquí usando en un doble sentido, digamos, la palabra libertad.
No sé si lo ves tú también de la misma manera o no. Sí, sí, eso sí, lo tengo claro que eso, pero lo que está diciendo él es que Libertad, no puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin, en las como cosas fin, concretas. Y mi pregunta era, claro. eh, tomar mi libertad como fin no implica que al mismo tiempo tome igualmente la de los otros como fin. De hecho, se produce, ¿no? El choque entre las libertades. Sí, exactamente. Entonces sería la maldad, ¿no? O No, sea, yo claro, actuar mi libertad como fin, pero la de los otros como un medio a mi servicio. La pero libertad él del dice, otro, pero él dice, en cuanto que hay compromiso, un compromiso. en cuanto que hay compromiso, en cuanto que yo me comprometo, en cuanto que yo me comprometo con el ejercicio de mi libertad, en el momento en el que yo me comprometo, aunque, aunque yo quiera que los demás queden cosificados a través de mi acción, lo que estaremos de acuerdo es que si yo he elegido comprometerme con esa línea de acción, es porque considero que esa línea de acción es correcta. Yeah. Y si creo que es correcta, tiene que ser correcta para todos, no solo para mí. En la medida en la que yo me comprometo con mi acción, universalizo el principio que guía mi acción. Esta es, digamos, la forma en la que yo creo que él juega con el equivalente kantiano. Cuando yo me comprometo con mi acción es porque considero que es correcto, que es bueno. Y oye, si es bueno y punto. No puedo decir, no, no, es que solo para mí. No, si es bueno, es bueno. ¿Vale? Sí. Y si es bueno, salvo que de mala fe yo diga que no, si es bueno, tengo que reconocer que tiene que ser bueno para todos los demás. Vale, sí. Universalizo el principio, en este sentido kantiano, que guía, digamos, este razonamiento. Si lo he considerado bueno para mí, tengo que considerarlo bueno para el resto de la humanidad. Por eso dice, estoy obligado a querer al mismo tiempo, salvo que obre de mala fe, estoy obligado a querer al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como un fin, como algo a perseguir, si igualmente no acepto la libertad de los otros. Puedo hacerlo, Elida, puedo hacerlo, por Eso es supuesto, brutal, ¿eh? Que puedo hacerlo. Eso sería pero ya soy, un gran pero paso para soy, él, ¿no? pero soy un sinvergüenza. Y además de ser un sinvergüenza, lo sé que soy un sinvergüenza. ¿Vale? Esto, digamos, es lo que el planteamiento, digamos, sartreano. No puedo querer algo para mí sin darme cuenta de que sí es bueno para mí. Bueno, para mí ahí la palabra clave sería compromiso, ¿no? El compromiso, El efectivamente. compromiso, porque sería un principio moral El para él, compromiso. basado en la libertad. Bueno, caray, como dice Lida, que vaya pedazo de texto, ¿no? Sí, sí. Sí. Vaya pedazo de texto con el que nos vamos de vacaciones, compañeras. A la vuelta de Reyes, que ya será el día... A ver, vamos a ver el calendario. 9, ¿no? Bueno, no sé. A la vuelta de Reyes, que es el día 10, el día 10 de enero, empezamos la lectura del texto de Simón. Y ya vais a ver que después de estar con Sartre 3 días, vamos, Simón va a ser mantequilla, Han ¿no? comido. No, tampoco. No es tan sencillo. Va a ser mantequilla. Es asombroso. Estos días estoy leyendo ya por tercera vez un texto maravilloso que es Las palabras de Sartre. Limú. Las palabras. Sí. Si tenéis un ratito y entre una ojeada que le echéis al Ser y la Nada
y una ojeada que le echéis a las portadas de los periódicos. Entre langostino y langostino Entre langostino y langostino. podemos leer el ser y la nada y nos sobrará tiempo. Le pegáis una miradita a las palabras. Es una pieza literaria. Yo no sé en Francia cómo se considera, Marie, pero creo que es de las cumbres de la literatura universal, este texto. ¿Sí? Caramba, pues mira. Sí. Es algo verdaderamente prodigioso. Y eso que yo solo lo puedo leer en castellano. Claro, yo no tengo el dominio de la lengua francesa, ¿no? Pero bueno, Marie nos dará más adelante su opinión. Echadle un vistazo a las palabras. Es Volveré a leerlo. una verdadera maravilla. Y leyendo las palabras después de leer a Simón, uno ve, claro, uno se pregunta, ¿qué hace una chica como tú con un hombre como ese, no? Qué tremendo, qué abrumador tenía que ser Sartre para que una mujer como Simone de Beauvoir estuviera con él toda la vida. Es decir, qué pedazo de compañero, de tipo tenía que ser Sartre, ¿no? Y bueno, desde luego leyendo las palabras, leyendo El ser y la nada, leyendo los textos sobre materialismo, realmente lo que vemos es una mente prodigiosa y un ser humano excepcional, se lo mire por el lado que se lo mire. Así que, en fin, invitadísimas a que os zambulláis en textos sueltos de este gigante tan denostado, porque creo que realmente lo merece. Y viniendo de la mano de Simón, pues no puede ser mala compañía. Bueno, compañeras, cuidaos mucho, feliz solsticio, pasadlo bien, cuidaos mucho y nos vemos el día 10. Igualmente. Muy feliz solsticio, muy buenas fiestas, que lo paséis bien. Joyeux Noël. Felices fiestas. Adiós, María. Adiós.